Año 53 a.C. César arranca una de las campañas militares más grandes de la historia, la Guerra de las Galias. Su objetivo, someter a los pueblos de este vasto territorio, desde la cordillera de los Pirineos hasta las orillas del Mar del Norte. Una campaña que le lleva hasta donde confluyen el Sena, el Marne, el Oise y el Bièvre. El terreno de los parisios. Es un pueblo muy receloso de su independencia, situado en el curso medio del Sena, ya que por esta parte del curso del río transitan un gran número de mercaderes que vienen del norte, es decir, de Gran Bretaña, para ir hasta Italia. Un cruce comercial a manos de los tozudos galos, decididos a resistir ante el invasor. Para someterlos, César emprende una de las últimas grandes batallas de la Guerra de las Galias, la Batalla de Lutecia. Frente a sus legiones, los parisios muestran una resistencia feroz. Pero asediados por todos lados, al final los derrotan y los acorralan. La Guerra de las Galias termina con la Batalla de Lutecia. Y después comienza la colonización. Necesitaban controlar al pueblo de los parisios, que se habían mostrado muy hostiles durante la conquista y había que vigilarlos. En un principio instalaron un acantonamiento para supervisar toda la circulación por el Sena. Una presencia militar que va a forjar el destino de París. Ya que pasada la conquista, la Galia debe integrarse en el imperio. Augusto, el sucesor de César, la reorganiza en 4 provincias. Bajo el control del Senado, la Narbonense, puente de unión entre España e Italia. Y bajo su propio control, las 3 Galias, la Aquitania, la Bélgica y la Lionesa, en la que se incluye a los parisios. Provincias sobre las que Roma debe dejar su marca. Hay que crear rutas, todo lo que permite a este conjunto funcionar. Hay que urbanizar para romanizar. Para ello, los romanos no hacen uso de la fuerza, sino de un arma más potente, la civilización. Se trata de que, habiendo podido obtener la conquista de un territorio mediante las armas de manera muy rápida, obtener la conquista de su población, someterla por su modo de vida, el lifestyle romano. Para hacer de los galos los ciudadanos perfectos del imperio, Lutecia deberá engalanarse con todas las virtudes de una villa romana. El foro, el templo, el teatro, las termas. Edificios que harán de la ciudad el símbolo de poder de Roma en toda la región. Siglo II después de Cristo. Lutecia, construida sobre las cenizas de una Galia conquistada por César, ha cumplido a la perfección su papel: hacer aceptar al indomable pueblo galo de los parisios su servidumbre ante el ocupante. Una hazaña posible gracias a una estratagema probada desde hace mucho en Roma: el entretenimiento. Este entretenimiento debe servir a las élites sociales de la ciudad para consolidar su autoridad. Es una dictadura en todos los sentidos. Eso es el Imperio Romano. Pan y circo. Así nos dejáis tranquilos y nos ocupáis del resto. Nosotros lo hacemos. Estos espectáculos requieren la construcción de nuevas estructuras. En el sur de la ciudad, a solo una cuadra de distancia del Sena, el teatro. El edificio hoy desaparecido, herencia de la Grecia antigua, tenía forma de semicírculo y contaba con un frente escénico. En el sudeste, fuera de los límites de la ciudad, el anfiteatro. Una invención puramente romana. Esta estructura gigantesca, articulada alrededor de la escena, acogía un espectáculo con un resultado fatal.
Los juegos del circo. Para celebrar los combates de gladiadores, y se podían organizar combates con animales. Era un salón de actos, sobre todo por la mañana, en el que se ejecutaba a los sentenciados a muerte que se echaban a las bestias, muy a menudo después de múltiples abusos. Era una manera de mostrar a los galos lo que Roma ofrecía, pero sobre todo era un símbolo político, un símbolo de poder y una señal de la civilización romana. Un anfiteatro que está entre los más grandes jamás construidos en la Galia y capaz de acoger hasta 17.000 espectadores. Ubicados en el distrito V de París, sus yacimientos, aunque excepcionales, no nos dejan ver su tamaño original. Al final del siglo I después de Cristo, aquí se veía un edificio que tenía una fachada que se elevaba más de 15 metros con respecto a lo que vemos ahora. Y las gradas estaban más o menos a la altura de los edificios actuales que vemos detrás. Esto da una idea de todo lo que en última instancia nos estamos perdiendo. La arena hoy forma parte de las joyas del patrimonio parisino. Una herencia que podría haber desaparecido para siempre. Durante más de 1000 años, la antigua ciudad cayó en el olvido, enterrada durante siglos de construcciones sucesivas. Habrá que esperar al siglo XIX para que la antigua ciudad resurja de las entrañas de París. ...1852... El prefecto Haussmann, bajo las órdenes de Napoleón III, arranca en París el proyecto de urbanismo más ambicioso de la historia de la capital francesa. Las nuevas y largas avenidas, abiertas por toda la ciudad, van a desembocar en trabajos titánicos por los que barrios enteros quedarán destripados. Lo que Haussmann todavía no sabe es que estas obras van a sacar a la luz los yacimientos de la Lutecia olvidada. Un tesoro arqueológico que se habría perdido para siempre de no ser por la obstinación de un hombre. Théodore Baquier. Hay que pensar que durante 50 años París fue un campo de ruinas. Se abrieron avenidas, se destruyeron inmuebles, se reconstruyeron, se ampliaron calles. Y Théodore Baquier fue consciente de que bajo los picos de los obreros desaparecían secciones enteras del patrimonio arqueológico de la ciudad. Durante 5 décadas, este pionero parisino de la arqueología se dedica a este proyecto con el que consigue registrar más de 400 descubrimientos. Además, dejará una herencia de valor incalculable para los arqueólogos. 10.000 documentos, planos y bocetos. Lo hizo con una tenacidad y una obstinación tales que se ganó el apodo de jabalí. Y salvó la ciudad antigua, porque fue consciente de que era como una biblioteca que ardía. Solo que en vez de manuscritos, era mampostería que salvó valiéndose de los picos de los obreros. Una obsesión que le llevará en 1869 a los restos de la arena de Lutecia. En la obra de excavación de la Rue Monge, el arqueólogo identifica los yacimientos del anfiteatro, reconocible gracias a su arena en forma elíptica. Sin embargo, una pared agujereada de hornacinas al este del edificio lleva hacia otra pista. Las propuestas de restauración de Théodore Baquier muestran muy bien que había comprendido que no se trataba de un anfiteatro clásico, con gradas que se cierran y que dan toda la vuelta a la arena. La restauración presenta una forma como de herradura y además son prueba de la presencia de una disposición escénica. Un escenario con un muro muy alto que rebotaba el sonido hacia el público. El anfiteatro de Lutecia es pues un prototipo de un modelo nuevo. Un cruce entre el teatro y el anfiteatro. Erigido a finales del siglo I después de Cristo, mide 130 metros de ancho por 100 de profundidad. Alrededor, una galería permite a los espectadores acceder a las gradas por una serie de vomitorios.
2 pasillos laterales de 39 metros de largo y 5,80 de ancho comunican a la arena. Su cávea, compuesta de 3 hileras de gradas, hace frente a un escenario de 3 metros de alto, rematado con un frente escénico de 15 metros. Hay pocos equivalentes a este tipo de estructuras. Se podría decir que sería como hoy una sala polivalente en la que se celebraban los juegos de gladiadores. Se podían instalar asientos en la escena. Y cuando hubiera obras de teatro, se instalaban asientos en la arena. Fue algo único en el mundo romano. Un frente escénico hoy desaparecido, pero cuyos vestigios reflejan la riqueza de su decoración. Como en los capiteles esculpidos, o incluso en esta asombrosa cabeza de estatua, la única recuperada en París. Representa o bien una divinidad con una corona de laureles, o bien un personaje de la familia imperial. Un frente escénico tan lujoso es únicamente para hacer alarde de la riqueza del imperio y de la autoridad del emperador sobre todo lo que pasaba en las ciudades de la provincia. Si bien el anfiteatro debe encarnar el poder de Roma, sus diseñadores no olvidan la necesidad de racionalizar la construcción. Para ello, cuentan con un recurso disponible a mansalva en todo el subsuelo parisino: la caliza. La mayoría de los materiales se cogían en la zona. Solo los más preciados, como el mármol, se importaban del Mediterráneo, de Italia, Grecia o el norte de África. Extraídas de estas canteras al aire libre, los bloques se tallaban in situ. Y para reducir la cantidad necesaria para la construcción del anfiteatro, hacen algo muy imaginativo: construir este inmenso edificio en una colina. Si hubiera podido construir sobre un terreno plano si lo hubieran querido. Es solo que prefirieron apoyarse en la colina porque eso permite economizar la obra, claro. Se ahorran la construcción de 2 niveles que hubieran tenido que hacer si se edificaba en una planicie. Y eso no es todo. Su estructura, que consiste en muros radiales, forma cámaras que se cubren de tierra. Así, los arquitectos se ahorran arcos para apoyar las gradas. Un proceso ingenioso, pero que tiene un inconveniente: el de hacer soportar a los muros laterales todo el peso de los terraplenes. Hacía falta contener la presión que se ejercía para evitar que hubiera un colapso de los elementos de la cávea en los pasillos del anfiteatro. Para evitarlo, se ponen contrafuertes semicirculares que debían ser altos. O sea, que hay que imaginarse hornacinas muy grandes con un arco encima que permitieran distribuir bien y con precisión la fuerza a lo largo de la parte superior de esta fachada y así garantizar la estabilidad del muro. En la parte baja de la cávea, un podio de 2,5 metros de altura protege a los espectadores de los animales salvajes y delimita los contornos de la arena. Esta pista de 252 metros por 45 es el corazón del anfiteatro. De origen rectangular, su forma evoluciona en el primer siglo a.C. hacia la elíptica. Un cambio que no debe nada al azar. La arena no podía seguir siendo rectangular porque los animales se refugiaban en las esquinas. Al recortar las esquinas de un rectángulo, lo que queda es un óvalo, que es la forma ideal. Una forma que a su vez permite que el público no se pierda nada del espectáculo. Sobre todo en las luchas de gladiadores. El no va más de los juegos de circo. Eran superestrellas de la época. Eran personas muy conocidas. Se sabían sus nombres y los encontramos relacionados con objetos en los mosaicos y demás. Eran gente que tenía cierta proyección, una gloria muy importante. Superestrellas cuya muerte rara vez se producía, ya que los atletas eran una fuente de ingresos considerables para los que organizan los juegos. Para intentar evitar heridas de gravedad,
tenían reservado un templo próximo a la pista. Nos encontramos en un espacio que debía de estar cubierto, en el que se podría circular porque seguro que allí estaba uno de los pasillos que daban a la parte baja de las gradas. Y esto era un espacio cerrado oscuro al que el público no tenía acceso. Al fondo de este espacio queda todavía el zócalo sobre el que reposaba la estatua de la deidad que se supone que daba suerte en los combates. Podía ser Némesis, por ejemplo, que es la diosa de la venganza. Podía ser también Diana, que es muy venerada puesto que es la diosa de la caza. En fin, deidades que están en parte ligadas a la lucha, a la caza que se desarrollaba en la arena. En 1883, Théodore Baquier identifica 5 cárceles en torno a la arena. Son celdas cerradas por una reja en las que se encerraba a los animales salvajes antes de sacarlos a la pista. En su origen, eran invisibles desde las gradas. Hay que imaginar que aquí, en la arena de Lutecia, este muro no estaba visible, sino que había otro muro situado un poco por delante que escondía este pasillo de servicio. Y lo que podía pasar es que abriera una de las jaulas en las que estaban los animales. Y después, un pasillo de acceso a la arena para que el animal saliera y apareciera allí. También son espacios utilizados por los gladiadores para sorprender al enemigo. Y de hecho era todo un show para dinamizar un poco este espectáculo en la arena. En Lutecia, como en todo el mundo romano, el espectáculo también se juega en las gradas, ya que los juegos reunían en un mismo lugar a todos los estratos de la población. El anfiteatro es, por tanto, un potente marcador social en el que la élite que tenía reservadas las mejores plazas imponía su autoridad. Vemos que las plazas están diferenciadas. Esto es debido a la concepción de la sociedad desigual querida por el Imperio Romano. Augusto insiste en ello. Está totalmente en contra de toda idea de igualdad. Es un espacio muy sistematizado y dividido, en el que los ricos se sientan en la parte inferior de las gradas y ocupan a menudo los espacios más prestigiosos del centro de este eje inferior. Cuanto más subamos por la cavea, menos rico se es, hasta que se llega a las partes altas de las mujeres y los esclavos. En Lutecia, como en todo el mundo antiguo, los espectáculos se hacen a la luz del día, lo que dejaba al público bajo el ardor del sol. Para solucionar este problema, los romanos ingeniaron un sistema del que el último resto en Lutecia es esta piedra perforada, con un agujero de un diámetro de 20 centímetros, encontrada en las excavaciones de 1883. En este orificio se insertaba un mástil desde el que se estiraban cuerdas que sostenían velos inmensos. El toldo. Este descubrimiento es muy importante porque los anfiteatros que tenían un toldo no era cosa corriente. Es un dispositivo costoso, caro de instalar. Hace falta madera para hacer los mástiles, hacen falta cuerdas y un mantenimiento de las telas puestas. Sin duda lo manejaban antiguos soldados de la Marina romana porque estaban habituados a este tipo de tareas en los barcos. Un dispositivo de funcionamiento complejo y cuyos últimos secretos aún no han sido desvelados. Lo que queda por reconstruir es lo que plantea problemas para los arqueólogos y los arquitectos. ¿Cómo hacían funcionar la parte alta? ¿Cómo hacer volver la maquinaria? ¿Con qué medios se retiraban las telas o si se retiran? Siempre se pueden dar soluciones, pero no se ha dejado rastro. Gracias a su anfiteatro, Lutecia se hiza entre las ciudades que cuentan con los monumentos más importantes de la Galia.